Mira qué interesante, con las deportaciones que están viniendo de Estados Unidos a México, con los mexicanos que están teniendo que volver a México por la cuestión de estar indocumentado, todo eso, México podría ser o llegar a ser una potencia mundial, es lo que propone ese video y vamos a ver juntamente acá para ver qué dice. Qué interesante, ¿no? Soy mexicano viviendo en Estados Unidos y ya no me llamo Miguel Ángel, ahora me llamo Michael Angel. Donald Trump ha prometido la mayor deportación masiva de migrantes de la historia de Estados Unidos. Y hoy es el mexicano más importante de Estados Unidos. Si los latinos en Estados Unidos fueran una economía sola, serían la quinta economía más grande del mundo. Mira, solamente los latinos de Estados Unidos, la quinta economía. ¿Migrantes podrían catapultar la economía de México? Estas deportaciones en gran medida vendrán de gente que ya es bilingüe, que tienen ya un capital, que tienen crédito en Estados Unidos y que será una bendición a donde termine. Mira, acá tiene una visión bastante positiva entonces de estas deportaciones que están ocurriendo. Americanos son la quinta economía del mundo. Esta precisamente fue la noticia que se nos mencionó en la mañanera hace algunos días, en los cuales se nos decía que precisamente la economía conjunta de toda la comunidad latina en los Estados Unidos era de 3.6 billones de dólares. Esto, para que te des una idea, es 2 veces la economía de todo México, es mucho más grande que la economía de Brasil, de Canadá, es más grande que Reino Unido, Francia, Italia. Sin embargo, todo esto plantea varias interrogantes. Punto número 1, ¿cuál es el peso real de los latinos en Estados Unidos? Punto número 2, ¿todos son obreros? ¿Viven bien o viven mal en los Estados Unidos? En caso de ser deportados, ¿cuántos de ellos ya cuentan con un patrimonio en México o en su país? ¿Cuántos de ellos, por otro lado, no tienen nada acá en México? ¿Será acaso que México les puede dar las mismas oportunidades que les dieron en su momento a Estados Unidos para que se desarrollaran? Y finalmente, en caso de una deportación masiva, México experimentará un crecimiento exponencial en su economía, y es por eso que precisamente el video del día de hoy lo vamos a centrar en 3 puntos principales. Punto número 1, vamos a conocer todo el tema de la comunidad latina en los Estados Unidos, su poder económico, tasa de crecimiento, desarrollo demográfico, etcétera. Punto número 2, el tema de los migrantes que van a devolver a México. ¿Cómo podemos convertir una crisis a algo que posiblemente se pueda ver mal en una gran oportunidad para nuestro país? Y punto número 3, tenemos el tema de las barreras invisibles que tienen nuestros paisanos. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios cuál crees que sea el mayor reto de México ante la llegada de nuestros paisanos. ¿Listos? Bueno, comenzamos. Lo que propone acá es que, bueno, va a ser bueno para México la venida de los migrantes, pero puede ser que no, ¿no? Puede ser que, bueno, venga la gente, no haya empleo en México, aumente la delincuencia y varios otros problemas. Número 1, caballo negro. Todos sabemos que en el tema de los mundiales siempre existe un país el cual nadie confía en él, nadie cree en él, nadie le hace mucho caso, sin embargo demuestra que tiene gran importancia, y es por eso que vamos a ver ahora el tema de la comunidad latina en los Estados Unidos. Una comunidad que en los últimos años, últimas décadas, ha sido marginada, ha sido hecha de menos, sin embargo que tiene un gran peso, no solamente actualmente, sino que en próximas décadas tendrá un gran peso en la economía, en la política, en la demografía de los Estados Unidos. Y para todo esto nos basaremos en un estudio hecho por el Centro de Investigación y Pronóstico de la Universidad Luterana de California, esto en el año de 2022. Según este estudio, el Producto Interno Bruto Latino de 2010 fue de 1.7 billones de dólares, es decir, casi toda la economía mexicana actual. En 2015 pasó a 2.1 billones, con un incremento del 19% en esos 5 años, y posteriormente llegaría a 2.8 billones de dólares en el año de 2020, con un incremento del 25%. Todo esto para llegar a los 3.6 billones anunciados en la mañanera, con un incremento del 22%, por lo que para 2030, con la misma tasa de crecimiento, podría representar un PIB de 4.5 billones de dólares, siendo en las últimas décadas la tercera economía de mayor crecimiento mundial, solamente por detrás de China y la India. Sin embargo, Mira, qué interesante. no podemos omitir un dato muy importante, y es que este crecimiento está directamente ligado a los Estados Unidos. Es decir, una no puede existir sin la otra. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si sacáramos a esos 50, 60 migrantes latinoamericanos, los pusiéramos en México, no tendría el mismo efecto, no crecerían al mismo ritmo. Entonces, acá hay otro problema, porque hay toda una estructura en Estados Unidos que posibilita que uno cuando vaya allá pueda tener una mejor renta, ¿no?
economía ya no sería tan fuerte. Sin embargo, un dato que sí es relevante es el tema poblacional, pues debes de saber que el grupo latino en Estados Unidos toma cada vez más fuerza, pues ha sido el grupo demográfico de mayor crecimiento poblacional Bueno, tiene más hijos y son los que más migran a Estados Unidos. en los Estados Unidos en últimas décadas. Es decir, mientras en general Estados Unidos crece en conjunto un 7% en términos poblacionales, los latinos en solamente la última década crecieron un 19%, pasando de 50.5 millones en 2010 a 62.5 millones en 2021 y actualmente en 2025 se calcula en cerca de 70 millones. Mira, 70 millones de latinos en Estados Unidos. Oh, un montón, un montón. Es decir, actualmente 1 de cada 5 estadounidenses son latinos, mientras que para el año de 2060 se espera que 1 de cada 4 sean latinos y que la población latina alcance los 120 millones de habitantes. Bueno, acá es lo que justifica el miedo de algunos yanquis, porque, bueno, los latinos están cambiando su población, su sociedad, porque ellos están teniendo menos hijos, entonces a la mayor parte de la sociedad va a quedar que sean de latinos. Es decir, casi la totalidad de la población mexicana actual. Es decir, hace unos 40, 50 años la comunidad latina no tenía gran voto en los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente gran parte del electorado se fijaba en la comunidad latina porque era una gran masa de personas que podían inclinar la balanza para el republicano o para el demócrata. Y no podemos olvidar un tema muy interesante y es Y en las últimas elecciones dio más votos a Trump que en las otras y por eso ganó Trump. Y también elige siempre varios políticos latinos cada vez más. Fue elegido Marco Rubio, que es senador, Ted Cruz, senador, María Elvira Salazar, que es diputada en la Cámara de los Representantes, es una representante. Pero mira qué cosa, ahora en el gobierno de Trump tiene el primer latino, el primer hispano que ocupa un gran cargo en Estados Unidos, quizá es más importante desde entonces, desde que tienen los latinos viviendo allá, que es de secretario de Estado ocupado por Marco Rubio. Entonces los latinos están ascendiendo en todo Estados Unidos. que los latinos, aunque si bien es cierto que provienen de varios países, es verdad que los mexicanos son mayoría, pero hay personas de todos los países, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Sudamérica, Colombia, Venezuela, etcétera, de todos estos países, y a pesar de que somos de países diferentes, distintos, sin embargo, aún con todo y eso, tenemos muchas cosas en común. El idioma es el mismo, costumbre. Bueno, yo a pesar de ser acá de Brasil, me siento más cerca de los hermanos hispanohablantes de que de Estados Unidos. Hasta porque viví un tiempo en Paraguay, viví un tiempo en Argentina, y bueno, y conozco bastante gente acá de Sudamérica, y bueno, me siento mucho más cerca de ellos. Costumbres son muy parecidas, tradiciones también O mejor, de ustedes, hermanos hispanohablantes. son muy parecidas, la comida inclusive en algunos aspectos es un tanto parecida, y es que esto a su vez choca con la cultura estadounidense con la cual sí tenemos algunas diferencias. Y es que aquí aparece un factor muy importante y es la tasa de crecimiento poblacional. De hecho, eso se los mostré en un video anterior en el cual les decía, ¿saben qué? ¿Cuál es el número importante aquí? Es el 2.1. Este número lo toman los países para denotar que tienen una tasa de crecimiento poblacional sana. Sin embargo, en Estados Unidos es Mira, qué interesante eso. Hay un video que hice hablando de eso también, acá hablando de España, todo eso, cómo está cambiando la población de España, que habla justamente de eso. Para que un país sea repoblado por su propia gente, digamos así, hay que tener por lo menos 2.1 nacimientos de hijos por familia. Entonces, algunas familias necesitan tener 2 hijos, la mayoría de las familias, y otras necesitan tener 3 para dar ese porcentaje de 2.1 de repoblación para repoblar a su propio país. Si no, ¿qué va a pasar? La cantidad de gente del país va disminuyendo, como pasa en un montón de países de Europa, y parece que es lo que pasa con la población blanca de Estados Unidos, con los que son, bueno, de origen de Europa, todo eso. Y que es lo que no pasa entre los latinos. Los países latinos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, tiene una tasa de crecimiento mayor a 2.1. Y mira, hacete miembro del canal para poder ver esos videos por adelantado, para poder verlos en vivos después y también comentar en el chat de todo eso, de en vivo, todo eso. Hacete miembro, acá abajo hay que poner y unirse y unirme, no así, ya está. Muy bien, así apoyar también.
Seguimos. Es de 1.66 hijos por mujer. Sin embargo, un dato interesante es que ese Mira, 1 vamos a es volver de acá. 1. Es para denotar que tiene una tasa de crecimiento poblacional sana. Sin embargo, en Estados Unidos es de 1.66 hijos. Mira, ¿viste? Los blancos de Estados Unidos tienen 1.66 la tasa de crecimiento. Está abajo, o sea, cada vez más va a disminuir la cantidad de estadounidenses blancos, todo eso porque no están teniendo hijos. Hijos ¿Listo? por mujer. Sin embargo, un dato interesante es que ese 1.66 hijos por mujer no depende tanto de las mujeres estadounidenses, sino que ese número ha crecido gracias a la comunidad latina en los Estados Ah, mira, es peor entonces la cosa. Aquí 1.66 general. Son los latinos que tienen más hijos y por eso crece eso. Está fea la cosa para los estadounidenses. Unidos. Todo esto ya que según census.gov, en el último censo del año 2023 en Estados Unidos, del total del crecimiento poblacional entre el año de 2022 y 2023, el 71% fue gracias a los nacimientos de latinos. Mira. Y eso, sumado al aumento de la migración proveniente de Latinoamérica, ha impulsado un crecimiento significativo de la población latina en los Estados Unidos. De hecho, según el estudio mencionado anteriormente, Entonces los blancos de Estados Unidos están teniendo mucho menos hijos. Sorry. no hay una fórmula mágica para el crecimiento del PIB de la comunidad latina en Estados Vamos a ser mayoría. Unidos, sino que su crecimiento está directamente ligado al crecimiento poblacional de esta comunidad, es decir, entre mayor población, mayor economía. Y si no me crees, en palabras de Mark Hugo López, encargado de este estudio, dijo, y cito textualmente, no hay nada inesperado o mágico en ello. Los latinos son una población en rápido crecimiento y como resultado su impacto económico también está creciendo rápidamente, ya que hasta este punto muchos de nosotros conocemos a familiares o amigos que se fueron a trabajar a Estados Unidos, esto con la ilusión de prosperar, pero nos estamos olvidando de sus hijos, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, ya no como mexicanos o centroamericanos, sino como estadounidenses. Debes de saber que hoy el 25% de la juventud estadounidense de hecho es latina, Mira. y a diferencia de sus padres 25%. o abuelos, la gran mayoría ya cuenta con estudios universitarios, y todo esto son grandes noticias para Estados Unidos porque le permiten mantener su ritmo de crecimiento. Todo esto a diferencia de otros países donde sus mujeres ya no están teniendo hijos, como por ejemplo Canadá, Japón o Corea del Sur. También, según palabras de Lucy Pérez, consultora de McKinsey & Company, dijo lo siguiente: los latinos además son una población joven, lo que contribuye a que represente una mayor proporción de la fuerza laboral del país, agregando que el crecimiento académico es de 5 puntos porcentuales en la última década, un crecimiento muy alto. Esto con respecto a otros grupos étnicos de Estados Unidos, por lo que de continuar con esa tendencia, los latinos de segunda o tercera generación en Estados Unidos ya no serán considerados como un grupo vulnerable, o incluso como sus antecesores como clase obrera, sino ahora como clase productora de servicios. Por ejemplo, en una sola década, el porcentaje de latinos que ahora son jefes en el sector financiero o de negocios pasaron del 6.7% al 8%. Pero mira qué cosa. La cuestión de que plantea todo el video acá es que la deportación de los latinos a México puede ser México, potencia mundial, todo eso, pero esos latinos que ya nacieron allá, que son dueños de negocio, todo, ya están con la ciudadanía, ya están, bueno, con la vida, gana allá, no tiene por qué ser deportados, ya están todo listo por allá. Tiene ese problema, entonces... Y esta cifra estoy seguro que continuará creciendo aceleradamente. Y por si fuera poco, todo mundo conocemos, hemos visto en noticieros, en redes sociales, el duro camino del migrante, en el cual se ve cómo le sufren para llegar, cómo le hacen para estar por allá, para sobresalir, etc. Sin embargo, no le prestamos mucha atención a aquellos que ya han logrado tener éxito. Tampoco le prestamos mucha atención al gran mercado Que ese no va a ser deportado. interno que poseen los latinos en Estados Unidos, el cual, por cierto, debes de saber que es más grande que el mercado interno de Canadá o de Corea del Sur. Y para que te des una idea, basta con que mis hermanos que están en Estados Unidos nos pongan en los comentarios cuántos restaurantes mexicanos hay donde viven, cuántas tiendas de productos mexicanos, incluso hay tiendas de trajes típicos de Guatemala, las cuales son muy exitosas, y eso lo podemos ver incluso cuando van bandas de música mexicana para Estados Unidos. Podemos ver que se llena, que venden cuando va la selección mexicana a jugar un partido
partido a los Estados Unidos se llena, y eso es parte del poder de Latinoamérica en los Estados Unidos, un poder que pinta para cada vez ir creciendo más, fortaleciéndose más y cada vez tener un poder adquisitivo aún mayor. Para que te des una idea sobre este tema, también tenemos el punto inmobiliario. De hecho, según datos de la Agencia Nacional de Bienes y Raíces Hispanos del año 2019, el 47.5% de la población latina podía comprarse una casa en Estados Unidos, mientras que en el año de 2021 había subido a 48.4%. Y no solo eso, sino que el valor de las casas de los latinos cada vez se acerca más a las de los blancos. Por ejemplo, según Telemundo, en el año de 2024, el valor promedio de las casas de los latinos era de $328,283, mientras que las de los blancos era en promedio de $372,835. Es Está mejorando la condición de latino que vive en Estados Unidos. decir, una brecha del 11.9% según datos de la empresa de bienes y raíces Zillow. Sin embargo, estos son buenas noticias porque debes de saber que hace solamente una década la diferencia era de 18%, y esto ha sido empujado por la plusvalía y valoración de las casas latinas, que han aumentado en promedio un 2.62% en los últimos años, lo cual permite aumentar la riqueza de las familias y que ahora puedan ser heredadas a las futuras generaciones. Sin embargo, por si todo eso fuera poco, también salió un dato muy interesante, y es que la comunidad latina es la que más emprende en los Estados Unidos. En pocas palabras, lo que aprendimos en nuestros países cuando éramos pequeños, todo ese sufrimiento que pasamos, todo eso de que cuando no había dinero poníamos un puesto fuera de la casa, que ponemos un puesto de tacos, que sabemos cómo emprender, y aunque esté complicada la situación, vemos la forma de obtener ingresos. Eso finalmente le está ayudando a nuestros paisanos en los Estados Unidos, y es que todo esto ha hecho que el grupo demográfico de los latinos sea el que más emprende en los Estados Unidos. Y de hecho, un dato Si son los que más emprenden en Estados Unidos, posiblemente en el futuro, la mayoría de las empresas de los Estados Unidos serán de latinos. Wow, qué interesante cosa. es que según Lucy López, que ya te comenté anteriormente quién es, ella menciona lo siguiente, que 1 de cada 200 mexicanos en los Estados Unidos pone un negocio al mes, lo cual de hecho es una cifra acelerada, pues apunta que en el año de 2022 había alrededor de 4.7 millones de negocios de propiedad latina, los cuales generaban cerca de 800,000 millones de dólares, y todo eso a pesar de no contar con créditos o apoyos bancarios. Es decir, contra viento y marea, los latinos son uno de los motores de la economía estadounidense. Estas deportaciones en gran medida vendrán de gente que ya es bilingüe, que tienen ya un capital, que tienen crédito en Estados Unidos, y que será una bendición a donde termine. Y esa Muy esperanzosa, pero no creo que será de la mayoría de esa gente. Pasará poca gente que tiene capital, que tiene crédito, que tiene cosas en Estados Unidos bien listas, pues bien puestas, que van a ser deportados. aquí justamente a donde quería llegar en este video, pues aquí yo les pregunto por qué esa riqueza entonces no fue generada en nuestros propios países con las mismas personas. Es decir, los latinos Bueno, no tienen la misma estructura. no son huevones porque generan mucho dinero en los Estados Unidos, tampoco son maleducados porque aunque no tengan estudios universitarios, logran poner negocios, formar una familia, darles estudios y que la próxima generación sea mejor que la anterior. Tampoco son famosos por ser de los que más consumen sustancias ilícitas. Tampoco son famosos por tirar el dinero a la basura, porque casi la mitad de ellos logra hacerse de una casa en los Estados Unidos, lo cual no es nada sencillo. ¿A qué se debe? ¿Será acaso que por un lado los países no les logran dar las herramientas para que las personas se desarrollen? ¿O será acaso que las personas son las que no se presionan? Es decir, al estar en su país pues viven tranquilamente, pero hasta que se van a Estados Unidos ellas mismas se presionan, tienen... No, las personas, yo no, por lo menos lo que veo no es porque las personas están tranquilas en América Latina, Hispanoamérica, no. Es porque la estructura no permite realmente. Deudas que pagar, se presionan y comienzan a generar riqueza. ¿Cuál de estas dos crees que sea las que influyen para que en Estados Unidos sí generen riqueza, pero en sus países no la logren generar? ¿O acaso será un conjunto de estas dos? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Antes de continuar con este video, recuerda que si quieres enviar tus remesas de Estados Unidos hacia México, tan regalante. Además, fue deportado Pedro Santos Morales. Tenía 26 años trabajando en un restaurante en el estado de Texas. Mira. Regresó a México solamente con una copia de su acta de nacimiento. Lo más triste es que deja en Estados Unidos a su esposa y a sus 2 hijas menores de edad. número 2, la otra cara del
Qué cosa. La moneda. Ahora bien, como todos sabemos, a la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos, se ha intensificado el tema de las deportaciones masivas, etc. Sin embargo, esto ha hecho que algunas personas que viven en Estados Unidos, aunque aún no son deportadas, ellas mismas decidan venirse por cuenta propia a México o a su país de origen. Esto principalmente por temor a perder sus bienes. Muchos de ellos tienen camionetas, casas, etc. Lo que hacen es que Casas. Bueno, creo que pocos. Camionetas sí. Bueno, pero casas, para comprar una casa y todo y no se regularizó. No veo muchos casos, puede haber, pero no creo que sean de la mayoría. Es uno u otro que tiene casa y no está regularizado. están vendiendo lo que tienen y se traen las ganancias para su país. Arranca esta caravana con destino a Querétaro, con destino a nuestra sierra. Nuestras últimas horas acá en Estados Unidos. Vamos para el aeropuerto pronto. Y es que aquí nace un tema bastante interesante y es Bueno, mejor venir tranquilo, volver tranquilo a Latinoamérica de que volver así, todo esposado, como llegaron los brasileños acá, y malas condiciones. sería ¿qué va a pasar cuando todos esos paisanos regresen a México? Hasta este punto todos sabemos que el país con más migrantes en Estados Unidos es precisamente México, pero la pregunta es ¿qué va a pasar cuando todos ellos lleguen a nuestro país? Y es que como todo en la vida nunca podemos generalizar, es decir, no podemos decir todos los mexicanos somos exactamente iguales. En todo el espectro de mexicanos que están en los Estados Unidos, todos tienden a ser diferentes. Sin embargo, los podemos agrupar en, no sé, 3 pequeños sectores. Punto número 1, los mexicanos exitosos, es decir, aquellos que tienen empresas, que les está yendo muy bien, que actualmente tienen una vida de clase media alta en los Estados Unidos. Punto número 2, tenemos aquellos que a su vez no han logrado tener o juntar un patrimonio. Si los llegan a deportar, no tienen nada en Estados Unidos. Creo que ese que son más probables de ser deportados, ¿no? Los que tienen patrimonio, porque a medida que ganan plata, buscan regularizarse, legalizarse en el país. Pero tampoco tienen nada en México. Y punto número 3, aquellas personas que están en Estados Unidos pero que se han dedicado a la mala vida, es decir, a delinquir, a robos. Bueno, y esos tienen que ser deportados sí o sí. Se va de otro país y para ser un criminal, bueno, que te vayas. Etcétera. En ese aspecto, en primer lugar, por ejemplo, tenemos a los exitosos, que son de hecho por los que cualquier país se pelearía por tenerlos. Y ustedes díganme en qué familia no querríamos tener a un familiar acaudalado. De hecho, estas familias que están en Estados Unidos le convienen a Estados Unidos porque generan ganancias. Sin embargo, si estas familias se vinieran a México, nos conviene aún más. Estas son familias de empresarios con un... Estos son los que creo que no va a venir. Voy a repetir eso nuevamente porque, bueno, pone como si la gente que tiene plata latina que vive en Estados Unidos va a volver así, poquito. una gran riqueza acumulada. La mayoría ya son bilingües, otros cuentan con estudios o un alto grado de conocimiento en negocios o en algún otro oficio. Otros por su lado tal vez allá son clase media, pero al venirse y traer su patrimonio aquí pasarían inmediatamente a ser de clase media o de clase alta, eso al tener un poder adquisitivo bastante alto. Y algunos otros incluso ya invirtieron su dinero en México y actualmente son dueños de extensiones de tierra. Otros Eso es interesante, eso creo que es más posible. La gente que puso plata en México pensando en volver a México un día y esos cuando ahora, con todo lo que está pasando, puede decir, bueno, llegó la hora de volver. Y como ya tengo mis cosas allá, mi casa que construí, el negocito que junté la plata para abrir, me voy y voy a hacer el sueño que tenía de antes. Eso sí, creo que puede pasar más. Mira, aquí dice acá, pobre el niño que dejó atrás todo lo que conocía y que se fue a los Estados Unidos, construye la casa de sus sueños en México. Y listo, sería eso justamente. Puede ser que tenga legalizados los documentos, puede ser que no tenga, pero este que trabajó allá, juntó la plata para volver a México o otro país de Latinoamérica, ese creo que sea el que más puede realmente volver con algo de plata, todo eso. Otros quizá ya han construido grandes casas en sus lugares de origen y en caso de que los regresen, eso ya no les importa mucho porque ya tienen una vida resuelta tanto en Estados Unidos como en México. Este sí podría contribuir para el crecimiento de México. Sea Yugonca, Ferrari, se pierda Exxon, el Lambo, lo que sea. Los mexicanos, ¿no? ¿Sabes? Que digan que no es nada que se puede esa mierda. Ay, recuerden, no importa dónde vamos los mexicanos, ¿sabes? Los mexicanos ahorita saben eso. ¿Sabes por qué muchos mexicanos se hicieron millonarios en Estados Unidos? Número 1, porque aprendieron a invertir en bienes raíces. A sus 16 años migró a Estados Unidos. Comenzó lavando platos y hoy es el mexicano más importante de Estados Unidos. Sin embargo, lastimosamente, estos no son Pero eso es la minoría, no es la gran cantidad. La gran cantidad posiblemente se nos vuelve solo
vuelve acá, así, a México. Todos los que van a regresar a México. O a toda Latinoamérica. También hay otro sector de la población que, aunque ganen buen dinero, no han podido crear un patrimonio. Y no me malinterpreten, muchas veces no es posible por bajos sueldos, porque en Estados Unidos a veces solamente sale para vivir al día, o a veces por enfermedades u otros factores que les impiden generar riqueza. Si tú trabajas, que si tú tienes un trabajo aquí en Estados Unidos normal, como todos, vives al día. Es la realidad, vives al día. En este caso, lamentablemente, son paisanos que al llegar a México no cuentan con un colchón o un fruto de su trabajo, lo cual les permitiría vivir más tranquila y cómodamente en México. Y esos son los que pueden traer problema, porque, bueno, vuelve a México, no tiene empleo. Mira, el problema que se arregla acá. Y también trae más presión a la estructura de México. Más gente necesitando de escuelas, más gente necesitando de salud, más gente necesitando del gobierno mexicano. Mira, la gente que estaba afuera vuelve y, como son un montón, puede traer un problema más grande al país que vuelve. Tengo donde llegar. Mis padres murieron, mis abuelos murieron. El problema no es la deportación, señores. El problema es de que si usted tiene aquí más de 5 años, 10, 15, 20, 25, 30 años y usted no pudo hacer nada en su país, está jodido. La cagada aquí no es que te deporten. La cagada es que no tienes nada en tu país. Para lo cual muchas personas que viven en Estados Unidos dan el consejo de que lo mejor es invertir en tu país. Es decir, mientras haya la posibilidad de hacerlo, porque si te regresan, al menos ya tienes algo a donde llegar. Y finalmente... Bueno, si no va a legalizarte en el país que estás, obvio. Entonces, enviar la plata que pueda para tu país. Y cuando vuelva, va a estar en una condición mejor de que saliste de allá. Tenemos a las personas mencionadas por Trump, casi 250,000 mexicanos que tienen ficha de deportación. Esto... Creo que el total son 4 millones que están indocumentados. Vamos a buscar acá. Cantidad de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. A ver cuál sería la cantidad. Acá, según Deutsche Welle, así que quiere apoyar a América Latina, los deportados, muy bien. Se calcula que 5 millones de mexicanos, voy a cambiar la pantalla. Se calcula que 5 millones de mexicanos indocumentados viven actualmente en Estados Unidos. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto en cifras las deportaciones recientes. Del 20 a 26 de enero se han recibido 4,000. Empezar a recibir 4,000, pero se tiene 4,000, se tiene 5,000 millones. 5,000 millones no, se tiene 5 millones de mexicanos indocumentados. Hay bastante gente que vuelve y eso podrá ser todo un problema para México, ¿no? Sí. Bueno, seguimos acá con el video. Por haber cometido alguna infracción en Estados Unidos, desde manejar borracho hasta robo o incluso cosas peores. Porque es verdad que existen y serán los primeros en ser deportados, según palabras del presidente Trump. Very well. We're getting the bad, hard criminals out. These are murderers. These are people that have been as bad as you get, as bad as anybody you've seen. We're taking them out first. Thank you. Y es aquí donde quería llegar en este video, porque la pregunta real sería, ¿está listo México para recibirlos, ayudarlos a incorporarse al país y ser igual de productivos en México que en Estados Unidos? La tarjeta Bienestar Paisano, que también tiene 2,000 pesos, dinero del que podrán disponer. Y es que en ese punto del 20 al 26 de enero, el gobierno de México... Entonces el gobierno va a dar una plata para que la gente pueda empezar cuando vuelva a México. Interesante, interesante. Anunció que se deportaron a 4,100 personas, de las cuales la mayoría eran mexicanos. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas. Entonces, haciendo cuentas rápidamente, digamos que son 4,100 personas a la semana. Al mes serían 16,400 y al año casi 200,000. Y esto por 4 años de la presidencia de Trump, digamos que serían unas 800,000 personas, así que vamos a redondearlo a 1 millón de personas por año. La pregunta sería entonces... Se deporta 1 millón de personas al año, 1 millón de mexicanos al año. Si tenemos 5 millones de indocumentados y en los 4 años de Trump no va a dar tiempo de deportar a todos. Va a tener que aumentar la cantidad de deportaciones si Trump quiere deportar a todos. Pero no sé si va a pasar también, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacerse para que ese millón de personas que van a llegar a nuestro país sean igual de productivas que en Estados Unidos? En el mejor de los casos, el millón de personas serían de mexicanos exitosos que tienen mucho dinero y que tienen empresas. Sin embargo, eso no suena muy probable.
Creo que eso va a ser poco probable porque los más exitosos, con toda la certeza, casi todos, están re tranquilos en Estados Unidos con su green card o con su ciudadanía lista ya, con toda certeza. Entonces, el punto sería cómo lograr convertir este bache en una oportunidad para nuestro país. ¿Cómo hacer para que ese talento que impulsaba la economía de Estados Unidos ahora impulse la economía mexicana? No está mal regresar a México, güey. O sea, yo ahorita regresé a Estados Unidos también. Pues ya me casé y aquí está mi esposo y todo. Pero cuando hice el cambio de vivir en Estados Unidos y después irme a México, güey, fue bueno. O sea, fue un buen cambio. Encontré un trabajo como intérprete, me fue bien. Y es que justamente hace unos días la presidenta de México dijo que uno de los objetivos del gobierno era precisamente llegar al top 10 de las máximas economías de todo el planeta. Sin embargo, haciendo un pequeño análisis sobre eso, habíamos llegado a la conclusión de que México tendría que crecer cerca de un 6% anual. Actualmente estamos creciendo. Vamos a ver las top 10 de las economías del planeta basado en el PIB, ¿no? PBI. Entonces, ranking del PIB mundial 2024. Eso, 2024. Vamos a ver que acá la inteligencia artificial de Google dice que son... Acá me dio 5, quiero las 10. ¿Miró? Sacó todo. Sacó todo. Bueno, seguimos. Acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero... No, y salió en portugués todavía. Quiero las 10 principales economías del mundo. Creo que acá tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Ese me gusta. Ranking. PIB anual. El año. Ranking. Expansión. Bla. No está bien. No me da. Acá. Ranking de país con mayor Producto Interno Bruto. PIB estimado de 2022 a 2028. Bueno, 2028 no tenemos. Pero acá tenemos en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar China, en tercer lugar Japón, en cuarto lugar Alemania, en quinto India, en sexto Reino Unido, en séptimo Francia, en octavo Rusia, en noveno Canadá, en décimo Italia, en décimo primero Brasil, en décimo segundo Australia, en décimo tercero Corea del Sur. Mira. Y para ver los otros, vamos a poner acá 50. México sería la 14ª economía mundial. Mira, no está tan lejos de llegar a décima. Qué bien, espero que llegue. Crezca bastante. Entre 1.2 y 1.5%. Entonces necesitamos un gran boost, una inyección de adrenalina para la economía mexicana para que pueda pasar de 1.5 a 6% anual. Y es aquí donde justamente puede ser que podamos utilizar las deportaciones a favor. Y esto te estarás preguntando por qué. Porque en el caso que deporten, digamos, 1 millón de personas, esto significaría un crecimiento del mercado interno. Y a su vez, si no nos deportan 1, supongamos que nos deportan a 5 millones de migrantes mexicanos que están ilegalmente en Estados Unidos, lo cual se dice que sí, que es la cantidad ilegal en Estados Unidos actualmente. Pero me parece bastante gente, mira, por las proyecciones que el mismo señor acá hizo, no sé su nombre, ¿cómo es el nombre del señor acá? Mira, ¿dónde está? Acá. Vamos a ver. El canal se llama Mr. Cracks. No tiene nombre. Bueno, voy a dejar el video en la descripción. Pero bueno, que el señor Mr. acá, la proyección es que llegue al máximo 1 millón de mexicanos deportados por año. Entonces, si tenemos 5 millones de mexicanos indocumentados, según acá Deutsche Welle, no va a llegar. Son 4 años del mandato de Trump. Y eso mismo se pone en la pila y deporta esa cantidad. Si aumenta bastante, entonces sí. Pero si sigue igual la cantidad, no va a cambiar mucha cosa.
la cifra estimada de mexicanos que están allá de forma indocumentada. En ese punto, la pregunta más interesante sería saber qué va a hacer el país con 5 millones más de personas. Para que te des una idea, esto es casi toda la población de El Salvador en conjunto. También, si lo ponemos en balanza, sería toda la población del estado de Michoacán. Es decir, nos estaría llegando la población de un estado completo. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Muchas de ellas son bilingües, muchas de ellas saben oficios, muchas de ellas tienen su guardadito en dólares, muchas de ellas van a venir a poner un negocio. Guardadito, pero poquito, ¿no? Muchas de ellas tal vez están solteras, van a venirse a casar por acá. Muchas de ellas van a venir a comprar una casa, van a construir su casa, van a echar otro piso, van a comprar un carro. Tan fácil y sencillo como que vamos a pasar de 130 a 135 millones de mexicanos en caso que deportaran a todos nuestros mexicanos que están indocumentados en Estados Unidos. En ese punto pasaría de 130 a 135 millones de habitantes el pueblo de México. En ese punto el mercado interno crecería bastante. Y es que a lo que quiero llegar es que todo está muy bien, que recibas a los migrantes, que los ayudes a llegar a su país, pero quizás más allá de eso sería saber qué país les espera. Muchos de ellos llevan más de 30 años fuera del país. Entonces, ¿qué México van a encontrar? Quizás lo mejor que les podemos ofrecer es un país que, al igual que Estados Unidos, les permita desarrollar su potencial, pero con muchas más ventajas. Mira que una persona que está 30 años fuera del país va a ser más difícil de lograr adaptarse nuevamente y salir adelante en el país. Es más fácil que necesite de ayuda del gobierno. Es decir, la primera de ellas es que nuestros paisanos deportados ya no tendrían que estar preocupados por la migra, porque esta es su tierra, el idioma es el mismo, ya no están lejos de la familia, lo cual quizá les haga más fácil poner un negocio. En fin, lo que quiero que entendamos es que estamos frente a lo que parece ser una grave crisis y un gran problema migratorio. Sin embargo, podría ser una gran oportunidad para nuestro país, para seguir creciendo, porque todos sabemos que el mexicano es trabajador por naturaleza, así que ahí no tenemos un problema. Us Mexicans, but the one thing you can't say is that we don't work hard. Think about it, bro. How often do you see a homeless Mexican on the street? Sino que la pregunta importante sería ¿cómo logramos que todos esos paisanos deportados generen la misma riqueza que generan en Estados Unidos, pero ahora en México? Número 3, ni de aquí ni de allá. Esto ya ha sido representado en algunas películas del cine mexicano en el cual han mencionado, han explotado eso de cómo hay muchas personas que tal vez son hijos de mexicanos, pero que se los llevaron muy niños, es decir, toda su infancia crecieron, vivieron en Estados Unidos, pero justamente después terminan por ser deportados. Pero creo que la mayoría de esos están legalmente, porque hubo una ley en Obama que arregló la ciudadanía o la residencia para la mayoría, no hubo. Ese punto, es decir, no son completamente de los Estados Unidos, no son 100% ciudadanos estadounidenses, pero tampoco son 100% ciudadanos mexicanos. Muchos de ellos incluso ni siquiera tienen papeles mexicanos. Entonces ahí tenemos un gran problema. De hecho, para entender esto de mejor forma, en la última década, más de 1 millón de inmigrantes indocumentados han sido enviados a México. La mayoría de ellos vivió en Estados Unidos casi toda su vida. Bueno, acá está la dificultad. vamos a revisar este artículo de The New York Times, el cual dice que entre junio de 2018 y junio de 2019, en el primer mandato del presidente Trump, entrevistaron a 430 mexicanos que vivieron en Estados Unidos, pero que ahora vivían en Ciudad de México. Y es aquí donde encontraron que la mayoría habían sido llevados por sus padres a los Estados Unidos, esto por la pobreza y violencia de sus lugares de origen. De estos jóvenes que crecieron en Estados Unidos, más de la mitad se graduó en secundaria y solamente una cuarta parte obtuvo un título universitario. Más tarde, ya como adultos, formaron familias, pagaron impuestos e incluso pusieron negocios y empresas de pintura, jardinería, construcción o transporte para los cuales ¿seguían ilegales allá? Incluso contrataron a estadounidenses. Sin embargo, otros, al no encontrar el éxito y tampoco encajar en la sociedad, decidieron volver a México. Y además de estos, también hubo otros que fueron deportados, los cuales se encuentran en un limbo como ya te mencioné, pues no encajaron ni en Estados Unidos, pero tampoco aquí en México. Por ejemplo, tenemos a Ben Moreno, de 54 años. Él vivió 51 años en Estados Unidos y cuenta cómo al llegar a México no tenía ningún documento mexicano, agregando que le costó más sacar. Pero estaba ilegal en Estados Unidos. Es que no entiendo. Si crees como niño ya, es muy difícil que quede ilegal en Estados Unidos. La licencia de conducir y su INE en México que en Estados Unidos, y eso que ya era indocumentado. Jamie Leiva, de 25 años, estuvo allá era indocumentado 12 años en Estados Unidos y dijo, y cito textualmente, les quitan sus familias, les quitan sus trabajos, sus casas, y al final del día, una vez que están aquí en México, los emplean a un costo mucho más barato. Otro ejemplo sería Rodolfo Pérez, de 24 años, que vivió 20 años en Estados Unidos y mencionó lo siguiente: finalmente entendí lo que significaba ser un inmigrante cuando mi equipo de debate en la escuela secundaria
ganó el primer premio y nos invitaron a ir a DC. Le pregunté a mi madre si podía ir, pero me dijo que no podía ir porque no tenía mi identificación estatal. Eso me partió el corazón. También tenemos el ejemplo de Jesús Butanda, de 39 años, que pasó 17 años en Estados Unidos y dijo: tener un hijo que nunca he visto es como ver una película de mi vida. Alguien estaba grabando y yo era solo un espectador y me digo, ese soy yo. Se supone que estoy en esa película, pero mi personaje fue expulsado de la escena. Y también tenemos el caso de Billy Jack Solis, de 27 años, que vivió 20 años en Estados Unidos y dijo: extraño hablar en inglés, poder hablar muy rápido y expresarme. Cuando hablo en español, muchas veces intento expresar una idea, pero no sé cómo usar ciertas palabras. Digamos que le estoy diciendo a alguien algo así como, hermano, esa fue una gran experiencia, pero no sé cómo decir experiencia en español. Y así como estos ejemplos, cada deportado es una historia en este multiverso. Una historia donde no pertenecen al 100% a Estados Unidos, pero tampoco al 100% a México. Quiero buscar más sobre eso. Ahora me quedé. No sabía. Pensé que la mayoría de los niños que crecen allá, porque los que nacen tienen ciudadanía, pero los que crecen allá no tienen ciudadanía. Vamos a ver. El problema de los niños que crecen en Estados Unidos de forma indocumentada. Vamos a ver qué va a aparecer acá. Voy a poner español porque crecen. Vamos a poner idiomas, solo español. Niños desplazados, inmigrantes, derechos de los niños. ¿Quiénes son los invisibles? Los de Estados Unidos. Los niños invisibles de la frontera. Los niños migrantes. Ahora me quedé. Problemas reales para hijos de inmigrantes de Estados Unidos. Trae niños a Estados Unidos de manera ilegal y sus consecuencias. Mira. Qué cosa. Vamos a poner el video acá que dice, pero parece bastante grande. Rocío migró de Ecuador a Nueva York hace 20 años y desde entonces se ha dedicado a trabajar. Con 4 hijos, los retos han sido grandes, pero recibir una ayuda del gobierno para ellos no ha estado en sus planes. Porque uno no sabe, uno porque no ha pedido, uno no es informado, otro porque realmente muchas de las veces usted ve que uno viene a trabajar y se dedica más a trabajar, no en pedir ayuda. Actualmente los hijos de inmigrantes, el grupo de más rápido crecimiento, tiene índices de pobreza de más del doble que los demás, lo que podría evitarse de accesar libremente a programas de ayuda. ¿Cómo ha sido para usted alimentar a 4 niños sin recibir una ayuda? Muy duro, muy difícil. Más del 40% de los niños pobres del país son hijos de inmigrantes. Y es que se enfrentan a más obstáculos como el idioma y la falta de información, dice Dolores Acevedo, quien dirige una investigación. No, pero quiero saber sobre la documentación. El abogado Narciso Cruz, ¿cómo están mira. todos, amigos? Yéndoles especialmente a los padres que deben de despedirse de su familia. Muchas de las veces los padres dejan a sus hijos pequeños con los abuelos, con sus propios padres, menores de edades, porque tienen que hacer un viaje. Es algo terrible, pero es algo que sucede muchas de las veces. Inmigración ha detenido a menores de edades. Bueno, habla del problema de la detención. Bueno, vamos a buscar acá escrito. Niños, migrantes, tratamiento legal, derechos y beneficios. En los últimos 10 años, a los Estados Unidos han experimentado un aumento vertiginoso en número de niños migrantes o menores extranjeros que cruzan la frontera, no acompañados desde México y Centroamérica, específicamente de Honduras, Guatemala y El Salvador. No arregló nada. Vamos a ver. A los niños invisibles de la frontera, la crisis humanitaria que pasó a las hileras a las deportaciones express. El punto más álgido para la migración infantil en la era Trump se alcanzó sigilosamente los primeros... Bueno, eso no quiero saber. Un adolescente de Guatemala fue descubierto dentro del maletero de techo de una camioneta. Recuerdo. Todavía no sirve. ¿Quiénes son los invisibles? Mira acá. ¿Quiénes son los invisibles? Los niños estadounidenses forzados a crecer en México. Llegar a Tijuana en circunstancias diferentes, unas más dramáticas que otras, pero ahora comparten un destino común. Son estudiantes que nacieron en Estados Unidos, pero entonces son ciudadanos de Estados Unidos. Y de pronto encontraron en México en un entorno
desconocido se encontraron en México, ¿no? Y una escuela con un sistema educativo totalmente diferente. Algunos dominan el español, otros mantienen el inglés más vivo, unos viven con su familia completa y otros tienen parientes en ambos lados de la frontera. Los llaman alumnos binacionales, estudiantes migrantes o alumnos en tránsito. También se los conoce como invisibles. Sus aspectos físicos les hacen parecer mexicanos y a veces no reciben atención especial que quizás necesiten. Nadie sabe qué ha pasado. Mira. Mi papá lo deportaron con 2 años. A final del año pasado, del verano pasado, mi mamá decidió venir voluntariamente y yo pasé una última semana en Estados Unidos y me mudé con ellos. Lleva poco tiempo en Tijuana, que tiene una mezcla de emociones. Bueno, pero todavía no es el problema que apuntó el señor acá en el video. Los niños en tránsito. ¿Será que dice algo UNICEF? Bueno, no logré encontrar nada de eso. Bueno, seguimos. México. Y en este punto solamente les queda acoplarse una vez más. No obstante, todo eso los hace más fuertes y por misma necesidad, el mexicano es más capaz de salir adelante que un estadounidense. Es decir, por el lado de los mexicanos, con todas las limitantes, con inseguridad y muchas veces con poco dinero o como sea que le haya tocado a cada quien vivir, esos obstáculos nos han hecho fuertes y eso mismo nos ayuda a salir adelante, a diferencia de, por ejemplo, la juventud estadounidense. Why is it that an immigrant can come over from another country that speaks English as a third language, that doesn't have any resources, and they can go out there and absolutely dominate in this business? And you take some white kid from middle America that has perfect parents and a perfect upbringing. Sometimes go alongside and work with these folks, whether it's this industry or the meatpacking or any other. They're here because they know how to work. You've never worked a day in your life. You don't know what it takes to build this country. De hecho, como podemos darnos cuenta, en el primer video dice algo muy importante y con lo cual se puede resumir este video. Él menciona lo siguiente: no es posible que un chico blanco de Estados Unidos con una vida perfecta, padres perfectos, educación perfecta, sin traumas en la vida, se les da todo para que salgan a triunfar en la vida, sin embargo no lo logran. Sin embargo, por otro lado tenemos a los migrantes, personas que llegan sin nada pero que logran dominar el negocio. Él es estadounidense y dice, el tema aquí, la diferencia es la mentalidad, es la psicología. Y es que esto es parte de responder la primera parte de este video, en la cual veíamos cómo la comunidad latina es la que más está creciendo, la que más hijos tiene, la que más prospera en los Estados Unidos. Todo esto es parte de la mentalidad, es decir, vamos con un chip integrado, el cual nos permite sobresalir. Estamos tan acostumbrados a que todo está en nuestra contra, que estamos acostumbrados a salir adelante aunque todo esté mal. Así que me gustaría acabar este video dándole la bienvenida a nuestros paisanos. Este es su país. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Estamos intentando mejorar nuestro país y con su ayuda lo lograremos. Lo único que les pedimos es que así como llegaron a Estados Unidos a trabajar y echarle ganas, lo mismo hagan en México. Aquí también puedes salir adelante si te lo propones y a seguir echándole ganas para generar más riqueza en su propio país y para su propia gente. Si no tienes nada, no importa. Aquí puedes tener éxito si te lo propones. Y a aquellos que cometieron delitos en Estados Unidos, el destino les está dando una nueva oportunidad. Una oportunidad de empezar de ceros. Ya tenemos mucha inseguridad en México. Ya no podemos con más, pero ustedes pueden ser la excepción y ser mejores ciudadanos. Interesante, muy interesante, pero eso de que con la gran cantidad de deportados que van a llegar a México, va a mejorar a México y los llevan a potencia mundial, tengo mis dudas. Me gustaría escucharles para saber qué piensan ustedes, pero en realidad tengo mi duda que ayude mucho realmente. Quizás sea más una carga de que una ayuda. No lo sé. Me gustaría escuchar acá Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.